Creo que no se ve nada, pero esto de aquí es el Apple Park. Ahorita estoy en el segundo piso del Apple Visitor Center. Está muy bonito. Si vienen a California y están por la zona, vale la pena darse una vuelta porque esto está abierto al público y la arquitectura de Apple aquí me encanta. Pero, ¿por qué estoy haciendo este video? Acabo de salir de hacer un demo de Apple Intelligence. O sea, no fue un video, literalmente me dieron un demo enfrente de mí de Apple Intelligence funcionando en un iPhone, en un iPad, en una Mac, de la nueva Siri funcionando. Me guiaron, lo pude probar y tengo mucho que decir al respecto porque me cambió la perspectiva haber tenido este demo. Hay muchos detallitos que estuve apuntando, cosas que no se han dicho de Apple Intelligence, y también hice unas muy buenas preguntas y mis compañeros ahí hicieron buenas preguntas y creo que puedo dar una mejor vista de lo que es Apple Intelligence y sus funciones ya después de que lo vi en persona funcionando. No se puede grabar nada en los demos, entonces no tengo video ni nada, pero te puedo platicar toda la experiencia como la viví y todo lo que fui descubriendo de Apple Intelligence, que está interesantísimo los detalles. Y también estuve preguntando en redes sociales, en Twitter y Instagram, qué preguntas específicas tienen de todo lo que anunció Apple Intelligence y otras cosas, y voy a estar contestando tus dudas. Gracias a los que dejaron preguntas, hay demasiadas preguntas, escogí las mejores. Entonces, Apple Intelligence, primero nada más para definir bien qué es, cuándo sale, dónde lo puedes usar. Apple Intelligence es un sistema inteligente nuevo, más que nada utilizando inteligencia artificial generativa por generar textos, imágenes, recomendaciones. Apple lo llama un sistema inteligente personal, porque también lo nuevo en la plataforma de Apple es que utiliza tu información de tu calendario, tus correos, tus mensajes, para tener contexto sobre tu vida y ayudarte mejor a hacer tareas en tus dispositivos, en el iPhone, en la Mac y en el iPad. Curiosamente, no mencionaron el Apple Watch y fue una de las preguntas que hice de dónde está el Apple Watch o qué pasa con el Apple Watch. Todavía no hay soporte del nuevo Siri y Apple Intelligence en el Apple Watch, pero me dijeron que esperan traer Apple Intelligence a más plataformas en el futuro. Apple Intelligence va a estar en todos los nuevos sistemas operativos, iOS 18, iPad OS 18 y macOS Sequoia, y a partir de en la Mac o iPad chip M1 en adelante, y en el iPhone en iOS 18 del chip A17 Pro en adelante, que es el iPhone 15 Pro en adelante. Y ya entendí un poquito más de qué es después de ver cómo funciona. O sea, no es una aplicación individual, no es algo que tú le picas y tiene un botón. O sea, está integrado nativamente en todo el sistema y hay diferentes herramientas. La primera que nos mostraron fue la de texto. Entonces, si estás básicamente en cualquier lugar que tiene texto dentro de iPhone, iPad o Mac, como Pages o Notas o en cualquier otro lugar, tú puedes seleccionar el texto y aparece un icono azul a mero arriba. Tú le picas y eso es lo que están llamando los writing tools, las herramientas de escritura. Y aquí dentro hay muchas opciones. Yo vi, por ejemplo, funcionando el Proofread, el que te checa la ortografía. Entonces le puedes picar rápidamente, oye, checa la ortografía, que en paz descanse Grammarly y otras de esas aplicaciones, pero ahora te selecciona dónde están los errores. Y no nada más eso, pero si pones el mouse encima, te dice por qué está ese error. O sea, no nada más te dice la corrección, sino te dice, oye, esta palabra no se usa en este contexto, mejor usa esta palabra. Tiene la habilidad de cambiar también el tono del texto. Tiene profesional, amigable y conciso. Entonces, si tu correo no está muy profesional o el texto lo puedes seleccionar, hazlo más profesional y le puedes picar varias veces para que genere otras versiones tantito diferentes del texto hasta que te guste. Y también lo del resumen está bastante cool. Puedes seleccionar cualquier texto como un documento y ponerle dame un resumen y te da un pequeño resumen de todo el documento. Son cosas que ya se pueden hacer con ChatGPT y otras herramientas, pero tenerlo integrado nativamente a través de todo el ecosistema de Apple está muy chido. Y lo mejor de todo es la velocidad. Lo hace rapidísimo. En todo el demo, ahorita hablo de la generación de imágenes y otras cosas, la nueva Siri, pero en todo lo que nos mostraron, la velocidad es algo que yo no había visto en inteligencia artificial generativa. Normalmente cuando le preguntas algo a ChatGPT o a Google Gemini o a Copilot o a otros, se tarda como unos 5 segundos, está pensando y después te da la respuesta. Con este tipo de cositas que no están tan complicadas como cambiar el texto de tono, lo hace inmediatamente y lo hace con unas animaciones muy Apple, pero hermosas. O sea, el texto se selecciona como con un gradiente de colores y en un segundo aparece el otro texto como si fuera magia. Lo hace
parecer casi instantáneo, porque hay una pequeña animación como de medio segundo y aparece el nuevo texto. No estás así como que esperando 5 segundos a que salga. Y también la nueva Siri, cuando le preguntas algo, te lo da inmediatamente y le pides una imagen y te lo da. La velocidad es algo que todos los que estamos en el demo nos quedamos así como wow. Y creo que esa es la diferencia de on-device. Apple mencionó mucho el on-device en vez de mandar a los servidores. Por ejemplo, cuando le preguntas algo a ChatGPT, tiene que mandar esa señal a través del internet, lo pone en los servidores de ChatGPT, agarra la respuesta, manda la señal de regreso. Muchas de las cosas, a veces Apple sí usa servidores, pero muchas de las cosas las hace on-device y se nota porque es bien extraño. O sea, yo nunca había visto una herramienta de inteligencia artificial contestar tan rápido. Creo que también las increíbles animaciones de Apple como que ayudan con la ilusión de que parezca casi instantáneo. Vi también el Cleanup Tool en las fotos, que circulas algo y lo puedes quitar. Lo hace también con una animación muy padre de colores y lo hace casi instantáneo. La velocidad está muy chido. Eso también otros teléfonos ya lo han hecho desde hace rato, pero ojalá muy bien en Apple. Y pregunté si hay algún tipo de disclaimer, ya que editas la foto con inteligencia artificial. Hay otras empresas que ponen como editado con IA o algo así. En Apple por ahorita no hay nada, pero en el metadata sí dice que está editada con inteligencia artificial o Apple Intelligence. El AI ahora es Apple Intelligence. Después vi el demo de lo de las memorias y esto también creo que está mucho mejor explicado ya que vi el demo, porque yo pensé que era como las memorias de antes donde fuiste a escalar, entonces agarra todas las fotos de ahí, le pone música y ya. Tú le puedes dar un prompt sin que tenga las fotos seleccionadas. Entonces agarra todo tu carrete de fotos, las miles de fotos que tienes, y tú le pones, ya ves que identifica la gente y ubicaciones y tiene todo ese contexto de la app de fotografías. Tú le pones algo como dame un video de yo y mi hermano cuando fuimos a la montaña en este lugar. Agarra todas las fotos de tu carrete que tengan algo que ver y no nada más las agarra al azar, sino escoge diferentes momentos para que no estén las fotos repetidas y crea una historia. Entonces, si te tomaste una foto a mero abajo de la montaña y luego a mero arriba de la montaña, las pone en ese orden, le pone música, la animación de cómo está seleccionando todas las fotos también parece como magia y queda el video en un par de segundos y estaba muy bien hecho. Yo quedé bastante impresionado con ese demo. Hasta le pone títulos y animaciones al videíto. Está muy divertido porque antes eran como memorias preestablecidas y ahora se siente como más personal. Tú le dices qué es lo que quieres y lo hace. Después Siri, pude ver a la nueva Siri estar funcionando y hay un par de cosas que me encantaron. Así como en el volumen, en el beta, no sé si vieron el video ese donde le picas y como que el marco entra y la animación se ve demasiado cool, que está como entrando el marco a la pantalla. Lo mismo sucede con Siri, o sea, cuando le dejas picado en iOS 18 al botón, entra un poquito al marco y se hace ese aro de luz alrededor de toda la pantalla del iPhone, pero empieza el aro desde donde está tu dedo. Entonces le picas y no lo puedo enseñar porque no lo tengo. Apple Intelligence todavía no está disponible, pero le picas y se expande alrededor de tu dedo para llenar la pantalla y tiene como un brillo y está como respirando. Se ve increíble, ya lo dije varias veces, pero las animaciones de todo lo de Apple Intelligence hace que el sistema se sienta como más fresco y bien fluido. Vi la app nueva de Image Playground, también es una app por separado donde tú puedes entrar a generar imágenes. Se ve como un grid así con todo el historial de las fotos que has creado. Le picas en hacer una foto y hay varios prompts predeterminados. Tú escoges, quiero una ciudad y quiero flores y crea como que una imagen con eso, o tú le puedes poner literalmente lo que quieras, de dame un perro en la luna jugando al frisbee, y lo hace en los 3 diferentes estilos. Está muy chido, pero a mí esto no me impresionó tanto. Aquí como que sí se tardaba más en generar la imagen y después ya salía, y lo veo muy similar a otras herramientas que he utilizado de inteligencia artificial para generar imágenes. Como que no me sorprendió tanto eso, pero una cosa sí me sorprendió, es que puede agarrar el contexto de las personas, así como en las fotos detecta fotos de tu mamá, fotos de tu pareja, fotos de tu perro. Puedes decirle a la inteligencia artificial, al Image Playground, haz una foto de mi pareja, mi esposa, jugando en el parque, ¿no? Y genera la foto y la persona de la foto se parece a mi esposa, que eso lo hace más personal y eso sí está muy chido.
Lo que sí se me hizo magia fue lo de en la aplicación de notas, cuando tú dibujas algo, un dibujito ahí medio mal hecho, lo circulas. El Apple Pencil, ahora cuando entras al menú hay una nueva herramienta que está como brillando, le picas, lo circulas y genera una imagen con inteligencia artificial. Eso lo hizo bien rápido y todas las animaciones bien padres. Ahora, ¿cuándo va a llegar Apple Intelligence y la nueva Siri? Creo que en los próximos meses va a salir el beta primero. Lo van a estar probando ya cuando salga iOS 18. Creo, no está confirmado, creo que ya va a estar disponible Apple Intelligence. Ahorita en el beta de desarrolladores aún no está, seguramente lo van a agregar después. Pero hay varias cosas que vienen later this year, ¿no? O sea, como que va a ser algo gradual. Cosas como tomar acción, o sea, que Siri ahora le puedes decir, oye, manda un archivo a esta persona, que agarre el archivo y lo mande. Ese tipo de cosas vienen un poquito más adelante. Yo me imaginaría que los meses después de que salga iOS 18. Como que está bien ambiguo ciertas cosas, creo que no va a estar todo disponible en el lanzamiento, va a ser como un proceso gradual de ir agregando cosas. Hice un par de preguntas que quería saber. Primero que nada, el idioma va a estar nada más en inglés en lanzamiento. Me dijeron que quieren agregar soporte para más idiomas el próximo año o en el futuro, entonces yo creo que eventualmente ya va a funcionar en español después. Creo que no está como geolocalizado a Estados Unidos, o sea, sí va a estar disponible para todo el mundo, pero nada más en el idioma inglés, al menos para empezar. Pregunté de conexión, de oye, si quiero redactar un texto, necesito estar conectado al internet para que funcione, y la respuesta fue, depende. O sea, hay veces que si le pides algo muy complejo o que necesita más poder, sí hace el llamado a los servidores seguros de Apple, pero si lo hace on device, sí lo puede hacer. Entonces como que depende de las situaciones, pero aparentemente sí debería de jalar algo de lo de Apple Intelligence, a pesar de que no tengas conexión en internet. Yo creo que si estás haciendo tareas como más complejas, sí vas a necesitar una conexión a internet. Como dije, ya después de haber visto en persona funcionar Apple Intelligence y la nueva Siri a través de Mac, el iPhone y el iPad, sí se siente como más omnipresente, porque ves los mismos colores en todos lados y está en todos lados. Estas herramientas de escribir, de generar imágenes, de poder hacer llamados a ChatGPT cuando hay cosas más complejas. Que eso me acuerda, algo que nos mostraron también es Siri puede detectar lo que está en tu pantalla. Eso está muy cool. Entonces estaban viendo una foto de como unas cebollas y le dice a Siri, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Y Siri ve la imagen y dice, ChatGPT sería perfecto para preguntarle esto. ¿Quieres que le pregunte a ChatGPT? Le pones que sí. Y ya después te dice, esto es una foto de unas cebollas y aquí hay 3 recetas que puedes hacer saludables para disfrutar las cebollas. O sea, ese tipo de cosas que puede ver lo que estás haciendo, o si estás en una conversación y, oye, ¿qué significa esta palabra? No necesita el contexto porque puede ver la palabra de la conversación. Y también vi el demo de la nueva Siri, cómo es más natural con el contexto. Entonces le preguntas algo como, ¿a qué horas juegan los Rayados el partido de fútbol? Y te dice, no, pues juegan a las 7. ¿Y cuántos goles han metido esta temporada? Y ya no tienes que volver a decir Rayados. Ya entiende el contexto de como 2, 3, 4 prompts hacia atrás, que por fin funciona y sí está chido. Hay otra duda muy importante que tenía sobre Apple Intelligence, y eso es si puede agarrar el contexto personal de aplicaciones de terceros, porque todos los demos los hacen con aplicaciones de Apple. O sea, que Siri entienda que tú tienes un calendario y puede ver que en tu calendario hay cosas, y puede ver que en tus mensajes hay cosas, y puede ver que hiciste una búsqueda en no sé, ese tipo de cosas en aplicaciones de Apple, pero que si es WhatsApp en vez de iMessage. Entonces pregunté y me contestaron que depende de los desarrolladores, que hay muchas aplicaciones, por ejemplo, cosas de texto, pues ya usan el API del teclado de Apple, entonces ahí sí van a estar todos los writing tools de Apple integrados, si es que WhatsApp usa el teclado de iPhone, que creo que sí. Entonces depende mucho de los desarrolladores y las herramientas que tengan. Hay algo que se llama App Intents para que las aplicaciones de terceros funcionen con Siri. Si tienen eso activado, muchas de las funciones de la Siri nueva van a funcionar dentro de esas aplicaciones. Entonces la respuesta es depende de los desarrolladores. Si es que quieren que tenga las cosas nuevas de Siri y Apple Intelligence, sus aplicaciones, va a depender en caso a caso con cada desarrollador. Yo me imagino que irían actualizando las aplicaciones para que jalen, porque sí hay beneficios muy chidos. Ahora, vamos a contestar dudas. Gracias por preguntar. Tenemos por acá en Instagram, Lisa pregunta, ¿cómo va a funcionar Siri para la Apple Intelligence? Es que está un poquito confuso qué es Apple Intelligence y qué es Siri. Apple Intelligence es como la tecnología, y para entenderlo mejor es Siri
Powered by, o sea, Siri empoderada por Apple Intelligence. Porque Apple Intelligence también está en como lo de redactar textos, y eso no es Siri necesariamente, sino Siri está mejorada con Apple Intelligence, y Apple Intelligence está presente a través de todo el ecosistema de Apple. Por ejemplo, la pregunta que hice del Apple Watch, ya cuando tengas WatchOS 11 y iOS 18, si utilizas Siri en el iPhone, va a ser la nueva Siri que está integrada con Apple Intelligence, pero si usas Siri en WatchOS 11, va a ser como la Siri vieja, o sea, la Siri que no tiene Apple Intelligence porque no tiene el soporte para WatchOS 11. Pregunta Valdeu, ¿qué es lo que no llegará a los iPhones antiguos, tipo iPhone 12 o 13? Todo lo que se vio en el keynote al principio de iOS 18, de cambiar los iconos, de reacomodarlos, todas esas funciones vienen a todo lo que tenga soporte para iOS 18, que creo que es desde el iPhone 11 en adelante o 10S en adelante. Para la plataforma de iPhone, lo único que es exclusivo del iPhone 15 en adelante es lo de Apple Intelligence, o sea, lo de generar textos, generar imágenes, generar los emojis personalizados, y la nueva Siri que tiene contextos y puede hablar con ChatGPT, y todo eso es del 15 Pro en adelante. Y ya que lo vi funcionar y lo rápido que es, entiendo un poquito el razonamiento de que nada más está para el mejor procesador. No me encanta la decisión, me hubiera gustado que tenga más soporte, al menos del iPhone 14 Pro en adelante, porque si compraste un iPhone 15 este año y no recibe Apple Intelligence cuando salga en unos meses, se siente muy mal, pero es la decisión que tomaron. Adriana pregunta, ¿cómo se garantiza la seguridad al utilizar IA? Esto es algo bien importante. Apple habló mucho de la seguridad y quería explicar un poquito más, ya que tengo algo de contexto y entendí mejor el cómo funciona. O sea, hay cosas que hacen diferente Apple a comparación de otras plataformas de IA. Entonces, cuando tú usas Google Gemini, ChatGPT, cuando usas diferentes herramientas, lo que hacen es mandar tu query al internet, al servidor, y no te dicen, pero pueden guardar tus datos, pueden utilizar esa información para entrenar su propia inteligencia artificial. Entonces, la diferencia con Apple es que tienen esto del Private Cloud Compute, que es sus propios servidores con sus propios procesadores, tienen la misma seguridad que en tu iPhone, pero en la nube, que está verificada por terceros, o sea, no es algo cerrado, sino terceros expertos de seguridad lo pueden verificar. Hay un white paper, si se quieren poner técnicos, lo dejo por allá abajo en la descripción, si es que quieren leer como los detalles técnicos de cómo funciona la tecnología. Pero lo importante, Apple promete que todos tus datos están encriptados, ni siquiera Apple los puede ver, no almacenan absolutamente nada en los servidores y no utilizan tus queries y tu información para entrenar a los modelos de IA. Y eso para mí ya se siente como mucho más privacidad al utilizar inteligencia artificial generativa que otras plataformas. Ahora, cosas como ChatGPT, ha habido controversias de, oye, igual y ChatGPT está usando tu información y otras cosas. Por eso yo creo, esto no es oficial, pero por eso yo creo que Apple te pide permiso para usar ChatGPT. Entonces es como que, hey, le puedo preguntar esto a ChatGPT, ¿quieres que le pregunte sí o no? Y ahí el usuario decide si le quiero preguntar a ChatGPT. Yo creo que es por si algo pasa con ChatGPT o hay algún tipo de controversia de que están utilizando datos. Apple no hace eso con su propia inteligencia artificial, pero puede que pase con ChatGPT. No creo, pero puede que pase, o con otros puede que pase. Pero al menos el de Apple, lo que han comunicado, y se siente que sí está muy segura tu información, porque es como una vanguardia de Apple, la privacidad y la seguridad. Y todo lo que se hace on device, o sea, ni siquiera sale de tu teléfono. Tú estás usando la inteligencia artificial y no se va a ningún lugar. Los datos se quedan en tu teléfono, que eso también está increíble. Entonces, digo, hay ciertas cosas que tenemos que confiar, pero yo le confío bastante a Apple. Han hecho muy bien las cosas y se nota que hicieron esto diferente. O sea, pensaron bien en cómo hacer la inteligencia artificial privada, segura y personal. O sea, Apple le dio su propio giro al sistema inteligente personal y creo que sí se nota. Creo que le dieron al clavo. Va a ser algo como un proceso lento para que vayan adoptando todas las nuevas tecnologías, pero se siente como una nueva era de Apple, como una nueva plataforma, y estoy bien emocionado por ver qué hacen en el futuro. B. Villa dice en Instagram, crack, felicidades por esos 700k, muchísimas gracias. Llegamos a 700,000 suscriptores aquí en YouTube. Suscríbete si no lo has hecho todavía, tenemos que ir por ese 1,000,000 y curiosamente en Apple Park otra vez llegué a este hito. Me encanta hacer videos y poder compartir las cosas lo mejor que pueda. Gracias por estar aquí y gracias por todo el apoyo. Pregunta R. Nest Landeros, ¿cuándo estará disponible la actualización? iOS 18
18 sale en otoño. Creo que todos sabemos que va a salir cuando salgan los nuevos iPhones, que todavía no son oficiales, que todos los años salen en septiembre. Yo apuntaría seguramente mediados o finales de septiembre ya va a ser como el lanzamiento oficial de iOS 18 que vas a poder descargar en tu teléfono. Ahorita los videos que estás viendo en internet es el beta de desarrolladores. No recomiendo instalar el beta de desarrolladores. Para algo son para desarrolladores, es para probar aplicaciones. Puede que no te funcionen aplicaciones, puede que la batería se degrade o no te sirva bien, puede que simplemente tengas demasiados bugs o se caliente tu teléfono. O sea, muchas cosas pueden salir mal y por algo es un beta de desarrolladores. Yo no recomiendo. Si eres muy curioso, va a haber un beta público en julio. Si eres aventurero, sí te lo pudiera recomendar. Yo les aviso cuando salga el beta público en julio. Yo creo que en unas 3-4 semanas debería estar ya disponible si es que quieren entrar a jugar con las funciones nuevas y cosas. Por mientras yo puedo mostrárselos varias cosas nada más para que tengan un poquito de sentimiento de qué está pasando con el beta. Pero la versión oficial hasta septiembre probablemente. Jeremy Villarreal pregunta, ¿por qué Apple no utiliza su propio AI y usa un tercero? Sí tiene su propio AI. Todo lo de Apple Intelligence lo está haciendo modelos, LLMs, cosas generativas, el propio sistema inteligente de Apple. Hay ciertas cosas que también pregunté esto, lo hace de manera inteligente cuando detecta que puede tener una mejor respuesta utilizando un modelo externo. Ahorita el único modelo externo que se anunció es ChatGPT. Entonces imagínate que si le preguntas algo sencillo a Siri, la nueva Siri te da la respuesta o usa inteligencia artificial para darte la respuesta, pero si es algo que ChatGPT hace un mejor trabajo para generar ese texto o para generar esa idea, te dice, oye, creo que ChatGPT lo puede responder chido, me das permiso de hablar con ChatGPT, le das permiso y ya hace la pregunta con ChatGPT y te da la respuesta, pero todo dentro del mismo sistema súper fluido, no te tienes que estar cambiando de aplicación a ChatGPT y otros. Y hablaron mucho de que Apple tiene esta visión que a mí me encantó, donde no es nada más la IA de Apple, así como, hey, usa nuestro sistema y ya, sino a mí me gusta que estén integrando otros sistemas, porque eso te abre las puertas a muchas cosas. O sea, si ya integraron ChatGPT, el día de mañana pueden integrar Google Gemini, que igual es mejor para otras tareas. Igual hay un sistema de inteligencia artificial que es experto en ser para cosas de leyes y abogados. Igual hay otro sistema de inteligencia artificial que es experto para médicos. Entonces imagínate que le preguntas algo a Siri bien específico de medicina y te dice, oye, creo que hay un modelo de inteligencia artificial mejor para responder esta pregunta. Es este modelo de aquí. ¿Puedo hablar con este modelo? Sí, y habla con ese modelo. Ahorita el único que se ha anunciado es ChatGPT, que está muy bien porque es el líder ahorita en inteligencia artificial y hace cosas muy, muy buenas. Pero a mí me gusta que Apple no fue celoso y fue como que nada más mi sistema inteligente y ya, sino el hecho de que son abiertos para usar a ChatGPT, que claramente es superior en ciertos aspectos para ciertas cosas, está muy bien por parte de Apple. Me gusta que abran las puertas así. Pero hay muchas cosas que las hace la inteligencia artificial de Apple. En el demo que yo hice, la mayoría las contestaba Apple directamente. Cristian pregunta, ¿los HomePods también tendrán a Siri más inteligente? Creo que no, porque yo pregunté lo del Apple Watch y me dijeron que las únicas plataformas disponibles ahorita es iPhone, iPad y macOS. Entonces no creo, o estoy casi seguro que no va a estar la nueva Siri o la Siri que tiene Apple Intelligence dentro de los HomePods, porque eso es otra plataforma y como me dijeron con el Apple Watch, quieren agregar más plataformas en el futuro, esperemos que pronto. Gerardo pregunta, respecto al amague que hizo Elon Musk, así vi el comentario de Elon Musk diciendo que estaba bien enojado porque Apple está integrando ChatGPT y que OpenAI se iba a robar toda la información. Es un estúpido Elon Musk. Hasta de hecho su tweet, Chris, si puedes poner el tweet aquí de Elon Musk. O sea, la misma plataforma de Elon Musk le agregó un community note a su tweet diciendo de, oye, Elon Musk, Apple tiene su propia inteligencia artificial y si es que un usuario usa ChatGPT, explícitamente le pide permiso para utilizar ChatGPT. Y aparte, cuando Apple habla directamente con ChatGPT, tienen un contrato donde ChatGPT no puede almacenar los datos y cada pregunta que se vaya del iPhone a ChatGPT es anónima porque no estás dado de alta con tu cuenta de ChatGPT y Apple esconde el IP. Entonces OpenAI ni siquiera sabe de qué dispositivo viene todas las preguntas que le estás haciendo y así no puede crear un perfil de ti. Creo yo que es la manera más segura de utilizar ChatGPT va a ser a través de un iPhone con Apple Intelligence en el futuro ya que salga. Porque si lo usas directamente
no te está escondiendo el IP, seguramente están guardando tus datos. Entonces, claro que ya es responsabilidad de ChatGPT y si tú le das consentimiento de mandar tus datos, pero al menos a través de iPhone se siente y está mucho más seguro. Y creo que Elon Musk nada más asumió que Apple iba a regalar todos los datos a OpenAI, que no es ni cerquita el caso. Don Diego dice: felicitaciones por tu trabajo, gracias, le echo muchas ganas, son días muy cansados, es mucha información que analizar y poder transmitirla lo mejor posible. Gracias por verlo, dejen un like, todo ayuda, suscríbanse, hagan todo, pero gracias, se aprecia. Cristo 307 pregunta: ¿se ocupa pagar para utilizar Apple Intelligence? Saludos. No, hay varias plataformas que cobran un extra cuando quieres utilizar inteligencia artificial. Algo que me gustó de Apple es que no están cobrando nada extra. Esto viene gratis en la actualización de iOS 18 si tienes uno de los dispositivos que necesitas para correr Apple Intelligence. Había rumores de que tal vez cobraban, qué bueno que no. Todo Apple Intelligence, ya que esté disponible con las actualizaciones, va a ser gratis. Acá en Twitter, Pixman pregunta algo sobre CarPlay, ¿mejora o nuevos features? Creo que no vi nada específico de CarPlay. Hay varias cosas de accesibilidad que están llegando por primera vez a CarPlay, si no me equivoco. Y creo que lo de los iconos, la personalización de que los iconos se hagan negros, también viene a CarPlay, pero me tengo que meter a investigar más eso. Alejandro Torres en Twitter pregunta: ¿vale la pena iOS 18? No sé, falta probarlo y ahorita el beta no es justo hacer una reseña, es nada más para demostrar las cosas nuevas. Se ve muy padre, pero yo creo que necesitamos pasar la etapa de betas, probarlo bien y al menos en cuanto a funciones creo que fue una buena actualización, pero pues falta probarlo para hacer una reseña. El gato gris en Twitter hace varias preguntas aquí. Ya hablé de lo de la exclusividad y los procesadores, pero lo de Password está interesante. ¿Password de Apple servirá como llaveros digitales? Sí, a mí lo que me emociona mucho de la aplicación de Passwords es que ya es un lugar centralizado que está a través de todo el ecosistema de Apple, donde tú puedes entrar a ver tus contraseñas. Y mejor que eso, también hay códigos de verificación. Entonces creo que ya no va a ser necesario tener algo como Google Authenticator o Authy, que yo lo uso. Ahora directamente dentro de la aplicación de Passwords puedes generar códigos. Y aparte también lo que me gusta de Apple Passwords es que te avisa cuando tienes una contraseña que está muy fácil o si tu contraseña se detectó en alguna filtración de datos. Se ve muy chido la aplicación de Password. Para mí es una de las mejoras que no se habla mucho, pero creo que se va a utilizar bastante porque todos tenemos miles de contraseñas y es bonito tener un lugar donde están y aparte que todas ahí tengan el código de verificación de 2 pasos. Se me hace excelente. Irving en Twitter pregunta: ¿qué modelos de iPad recibirán esa nueva actualización de MathNotes y qué modelos de Pencil? Algo bien padre de MathNotes que creo que nadie ha dicho es que funciona en todo iOS 18. No necesitas Apple Intelligence. Yo que tengo por acá el beta de desarrolladores ya funciona. O sea, simplemente abres la calculadora, que de hecho la calculadora se ve completamente diferente. O sea, la calculadora en iPhone mejoró bastante, no nada más en iPad. La calculadora se ve así un poquito diferente. Esto es un beta de desarrolladores. Todo puede cambiar, pero por finalidades ilustrativas, aquí está la nueva calculadora. Si le picas aquí en las barritas, tiene ahora un historial. Entonces puedes ver el historial. Tiene también para conversión de unidades. Y ahora cuando le pones, por ejemplo, más 36, sale arriba lo que habías puesto antes, que se me hace genial. Y aquí también, si le picas aquí abajo a la calculadora, te puedes ir a la calculadora científica. O sea, actualizaron bastante la calculadora en iOS 18. Si nos vamos acá a notas matemáticas, puedes entrar a ver las notas matemáticas y puedes escribir también. Entonces vámonos aquí, lo voy a hacer rápido. Entonces esto es mi iPhone y si yo pongo aquí 1 más 2 es igual a... ¡Pum! Ahí aparece el 3. 8 por 6 es igual a... ¡Pum! 48. Entonces lo de MathNotes no es de Apple Intelligence, es de iOS 18. Entonces cualquier iPad que pueda correr iPadOS 18, cualquier iPhone que pueda correr iOS 18 va a poder funcionar esto de MathNotes, que fue una de mis funciones favoritas. Me falta mucho por explorar, pero gracias por todas las preguntas, gracias por las felicitaciones, por suscribirse. Otro año acá en Apple Park. Espero pude contestar las dudas lo mejor que pude. Muchas se repetían, entonces agarré así como dudas diferentes. Gracias a todos los que preguntaron en Twitter y en Instagram. Si me faltó algo, dejen dudas aquí abajo. Todavía voy a estar más tiempo explorando todo esto. Aquí abajo de este video dejen sus dudas. Gracias por acompañarme este ratote. Seguramente el video estuvo larguísimo, pero para que tengan más contexto de todo lo que está sucediendo y pues
poder transmitir la información. Para mí es bien importante no nada más transmitir la información lo más transparente y cruda que pueda para que entiendan qué está pasando, pero el hecho de que tengo esta oportunidad y tengo el acceso a esta información directamente desde Apple Park me permite tener este conocimiento y poder compartirlo y tratar de resumirlo lo mejor que pueda para compartirlo con todos ustedes. Ya me voy. Gracias por acompañarme. Ya se está haciendo de noche. Ahí está Apple Park. No se ve por el reflejo porque está a contraluz, pero es bien bonito que literalmente ahí eso es Apple Park. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver todo el contenido. Espero les haya servido de algo y nos vemos pronto. ¡Sobres!